Vale, en primer lugar, creo que lo más importante es balancear cuáles son las prioridades que puede tener una persona de izquierdas al respecto de su ideología, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy hablando de cómo vertebro mi discurso político, creo que esto tiene dos tipos de impactos principalmente. El primero es la capacidad que tengo para convencer a otras personas. Yo creo que como una persona de izquierdas, una de mis prioridades no es únicamente estar siempre fijándome de cara a la pared, porque parece que a veces es lo que queremos, sino que las prioridades que tenemos realmente es también poder conseguir un cambio social a través de la reivindicación de nuestros principios. Creo que esto solamente se puede conseguir en el momento en que mis principios también tienen una capacidad de convencer al resto de personas. Ojo, panel, que esto no es lo mismo a cambiar o a modificar mis principios. Esto es la forma en la que yo encapsulo mi ideología. Es decir, yo puedo encapsular mi ideología respecto, por ejemplo, a políticas de género en el momento en el que las incluyo como parte fundamental de mi ideología, o no las incluyo como parte fundamental de mi ideología, pero pueden estar ahí. La diferencia es cómo valoro esas partes de valoración de las diferentes perspectivas que yo llevo al sitio. Es decir, si tengo una priorización de estas perspectivas únicamente técnicas y enfocadas al mundo del trabajo, los derechos laborales y cómo, de alguna forma, conformando que el punto fundamental es el ser parte de la clase obrera, o tengo otra ideología en la que entiendo que las circunstancias personales de cada persona también son igualmente relevantes en esta ideología. ¿De acuerdo? Es tanto más no los principios que tengo como tal, o si los voy a negociar para ser más persuasivo, no. Es más el cómo los vendo y cómo pongo mis prioridades a la hora de trasladarlos al público para que estos se den. En segundo lugar, creo que no solamente me importa que esta ideología avance de alguna forma y que se incruste en la sociedad, sino que creo que lo que también me importa es tener una ideología que tiene una capacidad de cambio respecto a las perspectivas que yo tengo de la vida y que tenga una capacidad de cambio respecto a la sociedad que se está construyendo. Es decir, creo que quiero tener una sociedad en la que de forma efectiva tenga más capacidades de mejorar como persona, que tenga más capacidades de mejorar mis perspectivas sociales y mis capacidades de desarrollo. Entonces, teniendo claro que estos son los dos puntos, vamos a ver cuándo consigo este mayor avance ideológico, cuándo este discurso es muchísimo más beneficioso para mí como persona de izquierdas. En primer lugar, tenemos que entender que las personas no votamos únicamente por características lógicas, sino que votamos también por características sobre todo de identificación y características de cómo notamos que los diferentes discursos resuenan con nuestra personalidad. Ahora te daré el punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que conseguir para que avance la sociedad? Tener un discurso que sea capaz de resonar con esta sociedad, que cuando la gente lo vea se pueda sentir identificada. Entonces vamos a pasar a caracterizar cuál es la sociedad actual. En la sociedad actual llevamos años y años y años de propaganda neoliberal respecto a cómo tú puedes llegar a ser tu propio jefe, cómo tú realmente únicamente si te esfuerzas vas a estar en la parte alta de la cadena, cómo tú eres un jefe en potencia, cómo tú eres un empresario en potencia, cómo tú eres un jefe de una fábrica en potencia. Esto creo que independientemente de los puntos de vista que nosotros tengamos, hace que nosotros tengamos la expectación de que vamos a cumplir esto y, por tanto, muchísimas veces, y esto creo que lo vemos en cómo, pues a lo mejor barrios más obreros o barrios que realmente podríamos entender que la mejora de los derechos laborales sería lo que realmente debería resonar más con ellos, no lo hace porque tienen otras perspectivas identificativas que son las que vende el capitalismo. Es decir, se ha diluido la ideología del trabajador, el uso del trabajador y del trabajo como fuerza propia de una identidad de las personas en un mundo en el que cada vez tenemos más propaganda de eso, pues de ser tu propio jefe, eres un jefe en potencia y por tanto yo paso a preocuparme más de lo que quiero ser en potencia, porque al final pues puede como ser un jefe pues realmente es algo atractivo, creo, para la mayoría de las personas y por tanto la gente resuena menos con esta ideología más laborista. En segundo lugar, creo que tenemos cada vez una sociedad más centrada en las etiquetas personales. Creo que esto viene desde un punto de vista bastante posmoderno en el que celebramos esta liberación, esta reivindicación de las particularidades de cada una de las personas. Como al final, pues todos de una forma u otra nos centramos en luchas más o menos particulares respecto a nuestra propia identidad, como hay pues, 1000 banderas en la identificación de género, como tendemos a esta división, esta atomización, y lo digo desde un punto de vista respetuoso, esta atomización a cada vez entenderme más como una persona particular. Creo que en el momento en el que yo estoy apelando a las perspectivas de un lugar de trabajo en el que la gente ya no se siente identificada y dejo relegadas
todas estas partes a una parte segunda en mi ideología, que es lo que estas personas conciben como parte primera, es decir, cada vez tiene más importancia la lucha feminista, la lucha LGBT, por ejemplo, lo que estoy consiguiendo es que estas personas resuenen menos conmigo. Te estoy dando a estas personas, que también pueden ser personas de izquierda en potencia, el discurso de no, lo que vale es que eres de clase obrera, que es algo con lo que no te identificas, frente a tus perspectivas propias personales, que es algo con lo que la gente cada vez más se identifica. Por tanto, en el momento en el que yo deje de supeditar todo a este avance de las condiciones materiales por medio del trabajo, lo que estaré consiguiendo es tener probablemente un muchísimo poder de persuasión de cara a estas personas. ¿Tu punto? ¿Por qué crees que hay gente que vive en este barrio que es rica y que aún así vota a partidos de izquierdas? Creo que eso también puede existir, lo que pasa es que habría que ver cómo de mayoritario es eso. Es decir, si os fijáis, los partidos de derecha a la hora de convencer a estas personas muchísimas veces recurren a estas circunstancias personales. Es decir, creo que tú tienes miedo de que venga un inmigrante y te quite el trabajo, tú tienes miedo, no acabas de comprender cómo es la lucha LGBT, que ahora los malditos progres están vendiendo a todo el mundo. Estoy resonando muchísimo más con tus partes personales con las que sí que tienes una identificación. La mayoría de gente de estos barrios obreros, pues muchas veces sí que tienen una identificación con la patria, por ser españoles, por ejemplo, en el caso de España, tienen una identificación con todas estas luchas, en contra de todas estas luchas que muchas veces van a comprender. De acuerdo. Entonces, en segundo caso, creo que tengo que ver en el cómo esta ideología puede ser muchísimo más beneficiosa para mí. Creo que en el momento en el que yo pongo mi avance personal en base al trabajo que hago, creo que quito los incentivos a cada vez trabajar menos. Creo que actualmente hay que caracterizar que vivimos en un mundo muchísimo más mecanizado de lo que vivíamos hace unos años y creo que esto genera un potencial de automatización y de repartición de trabajo para que cada persona pueda trabajar menos, trabajamos más, trabajamos menos, para a la vez poder conseguir el tener un muchísimo mayor desarrollo personal en nuestras características personales, que creo que es algo que desde este derecho a la pereza al final venimos reivindicando desde la izquierda desde hace muchísimos años. Por tanto, creo que en el momento en el que traigo esta parte de tener que glorificarme por medio del trabajo, quito importancia a toda esta potencialidad que tengo en el contexto actual para poder desarrollarme como persona, no únicamente como pieza más de un engranaje capitalista para la producción. Por esto, muchas gracias. No lo he leído, pero el discurso más o menos. Invitamos ahora a Alejandra para que... Vale, falta de explicación por la otra parte, vamos a entender a la persona de izquierdas no solo como una persona que vota un partido de izquierdas, sino como una persona que verdaderamente tiene una convicción y una ideología que se identifica por la izquierda por un estudio, un análisis de su filosofía por la cual se siente identificada con ella y no porque en ese momento le interesa más el catálogo político de un partido de izquierdas que el de derecha, ¿vale? La métrica de este debate es en qué mundo como persona de izquierdas consigo unos cambios más rápidos y más tangibles, por lo tanto consigo un mayor bienestar, ¿vale? El contrafáctico del que hablamos, que nos lo han dado a entender de manera sutil, es un mundo en el que el discurso de izquierda se centra prioritariamente en unos derechos, bueno, en una reivindicación más de aspectos sociales, ¿no? Temas como feminismo, temas como pues, el colectivo LGTB, etcétera, etcétera, ¿vale? Una cosa muy importante es que a la persona de izquierda no le interesa que la persona de derechas vote a la izquierda, sino que todas las personas de izquierdas estén en el bando de la izquierda y la lucha sea lo suficientemente buena como para lograr los cambios que estamos queriendo tener, ¿vale? Lo explicaremos más adelante. Pero una cosa muy importante es que aquí el trabajo es algo en lo que estamos implicados todos versus los movimientos sociales de los que nos hablan de los movimientos sociales donde no estamos implicados todos, ¿vale? Creo que el colectivo obrero, por lo general, aunque no se denomine como obreros, es la gente que trabaja y estamos implicados todos. A los empresarios también les afectan las reivindicaciones que se hagan en el trabajo. Yo como persona me puedo aislar mucho más de los movimientos LGTB, me puedo aislar mucho más de los movimientos feministas o no, porque simplemente me puede no interesar o puede no repercutirme como colectivo, ¿vale? Creemos que uno de los fracasos que más tiene la izquierda es que no todos los obreros votan a la izquierda. ¿Por qué no todos los obreros votan a la izquierda? ¿Y por qué tenemos a gente en barrios pobres y a gente pobre votando a la izquierda? Porque son personas que están un poco hasta las narices de que la reivindicación se centre en si el feminismo tiene que ser liberal, tiene que ser comunista, o tiene
que sea y no están viendo los cambios que quieren a nivel material, ¿vale? Muchas veces creen que es mucho más inteligente acercarse desde la perspectiva empresarial, tener unos cambios por los cuales el empresario, la parte de arriba, esté contento y por lo tanto se le pueda beneficiar de una manera más tangible, ¿vale? Creo que la persona que esto, por una parte, se considera un fracaso para la izquierda, porque le están exigiendo una tangibilidad que en muchos casos no se ven capaces de lograr, ¿vale? En muchas ocasiones las personas que votan a la izquierda verdaderamente por estas convicciones, pero son personas que no tienen las necesidades. O sea, vamos a ver, lo que queríamos decir con el punto es por qué tenemos a personas viviendo en este barrio, votando a Podemos, porque ya tienen las satisfacciones laborales, porque vivimos en un contexto en el que esas luchas laborales ya no son tan importantes y ya se han logrado. Y es en ese segundo plano en el que yo recurro a los movimientos feministas, a los movimientos de la LGTB, donde creo que como persona, incluso en un contexto rico y que no soy obrera, también puedo estar interesada. Sin embargo, la lucha obrera, la lucha de la persona de izquierdas, no se ve tan satisfecha. Aquí lo que se está viendo satisfecha es una lucha en la que yo, como persona liberal, también puedo estar de acuerdo, ¿vale? Creemos, por lo general, que los derechos son algo en lo que se puede alcanzar un mayor consenso. De hecho, ya tenemos un marco mundial donde hay más consenso sobre qué es correcto y no es correcto, que en temas laborales donde verdaderamente se produce el choque entre el discurso de izquierdas y entre el discurso de derecha, ¿vale? El objetivo de la persona de izquierdas es no dejarle lugar a la derecha, ¿vale? No que las personas, que unas u otras lo den. No, lo que quiere es atacar al choque, ¿vale? ¿Por qué creemos que nuestro discurso es el mejor, ¿vale? Creemos que, por una parte, creemos que es el discurso que mejor se enfrenta a la meritocracia, ¿vale? Repetimos, el punto de choque esencial, el punto de choque en el que menos consenso hay entre la derecha y la izquierda, es cómo enfocar el ascenso de los trabajadores, cómo enfocar la meritocracia o no meritocracia, cómo enfocar los derechos laborales, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil que alcancen un consenso en los derechos que pueda haber con la mujer, en los derechos que pueda haber con el colectivo LGTB, porque por lo general vivimos en un mundo occidental donde más o menos estamos todos de acuerdo y creo que en las discusiones que tenemos a diario se puede ver donde se produce el mayor choque, ¿vale? Es por eso por lo que hay gente de Podemos que vive en estos barrios ricos y hay gente verdaderamente obrera con las necesidades que históricamente ha tenido y reivindica la clase obrera votando a partidos del lado opuesto, ¿vale? Entonces, ¿en qué mundo está mejor la persona de izquierdas? Primero, en un mundo en el que la lucha se centra más en lo que son sus reivindicaciones obreras y por las que quiera alcanzar una mejor situación para el obrero, mientras que las otras sí les son importantes, pero es que es mucho más sencillo llegar a las segundas una vez que se satisfacen las primeras, ¿vale? Lo explicaremos luego. Pero es que además puedo lograr un mayor consenso social, aún tenemos un ratito, aún puedo lograr un mayor consenso social en el mundo en el que primero priorizo las discusiones donde se produce el choque entre los dos bandos y luego me voy al otro, ¿vale? Y nos dejamos discutir sobre las ventajas de qué tipo de feminismo tenemos que tener y nos vamos a centrar en los derechos laborales, en las huelgas, etcétera, etcétera, ¿vale? Punto, Ana. Nota cómo en tu mejor caso estás consiguiendo que más gente vote a la izquierda, pero estás representando menos a personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad. Creo que a mí como persona... No, creo que las personas que están en situaciones de vulnerabilidad son precisamente las personas que tienen unas reivindicaciones obreras, ¿vale? Creo que todo tu colectivo LGTB, todo tu colectivo feminista también tiene necesidades obreras y por los cuales pueden ver satisfechos sus derechos desde el plano laboral, ¿vale? Yo como mujer sí me gusta que reivindiquen la lógica feminista, pero me importa muy poco como persona normal la lógica feminista si mis derechos laborales, si mi vida laboral es precaria. Lo mismo me pasa si soy una persona LGTB, ¿vale? Si nos vamos a países en vías de desarrollo, donde están por lo general menos evolucionados en estos derechos laborales y en la precariedad, ¿por qué se centran tanto en otro tipo de luchas más que atacan más a la obra, a lo laboral? Porque eso es lo que le importa al obrero en su día a día, ¿vale? En su día a día me da igual no tener mis derechos amparados si yo lo que tengo es un plato que llevar a la mesa todas las noches. Ya será mi segunda preocupación si yo como mujer puedo hacer tal cosa o puedo hacer otra cosa. Como persona que está en verdadera necesidad, como persona que colectivo tan débil, lo que más me importa es que se me satisfagan las necesidades básicas, ¿vale? Creo que los dos mundos se consiguen cambios, pero vamos con nuestro segundo punto, y es que creo que es mucho más fácil conseguir cambios en el momento en el que yo me centro en el mundo laboral y por lo tanto afecto más a los agentes de cambio que en el momento en el que yo me encuentro fuera con mis reivindicaciones, ¿vale? En el momento en el que yo hago mis reivindicaciones dentro del mundo laboral, en el momento en el que yo exijo un salario mínimo interprofesional, en el momento en el que yo me pongo de huelga, es cuando las personas que verdaderamente tienen un poder de cambio se ven más afectadas y les molesta más lo que tú estás haciendo y por lo tanto se ven más inclinados a llevar un cambio que si simplemente estás haciendo unas reivindicaciones desde un ámbito externo que no necesariamente le afectan tanto, porque ellos pueden seguir llevando a cabo sus políticas y
seguir trabajando como trabajaban habitualmente, ¿vale? Creemos que es cuando molestamos desde dentro, cuando luego podemos, una vez solucionado esto, llegar a fuera, nos parece mucho más difícil, aunque posible, la transición que se hace desde fuera hacia adentro, desde el no te molesto hasta una vez que hemos conseguido ya que todos seamos pues súper feministas, vamos a convencer a los empresarios de que lo sean, ¿vale? Creemos que es mucho más sencillo el movimiento de redes, ¿vale? Por lo último, ya para terminar, creemos que como persona de izquierdas aprecio mucho más la tangibilidad que me dan unos derechos laborales, unas medidas de un salario mínimo interprofesional más alto, que la tangibilidad que me dan unas reivindicaciones como son derechos laborales, derechos sociales, en el momento en el que soy una persona de izquierdas que lo que quiere son las reivindicaciones de una persona débil que necesita, bueno, no débil, ¿vale? Pero una persona que exige las debilidades o satisface las debilidades de las personas de izquierdas. Bien, voy a comenzar haciendo las refutaciones pertinentes a las más grandes de la oposición, para finalmente remarcar algunos de nuestros puntos para dejarlo más claro y explicar algunos conceptos que creo que no se han entendido desde la bancada contraria. Esta oposición nos trae principalmente dos puntos. Nos hablan de que dónde voy a estar mejor con los cambios, dónde voy a conseguir unos cambios más rápidos, más efectivos. Nos dicen que las personas de izquierda lo que quieren es una unidad dentro de la izquierda, no que la derecha vote la izquierda. Y nos traen los dos puntos. Nos dicen, bueno, dos puntos. Uno es un punto y uno es un poco una barbaridad. Nos dicen, las luchas sociales llegan cuando ya he conseguido una estabilidad económica, laboral, etcétera. Esto lo podemos discutir y ahora vamos a ir a este punto. Y la segunda, nos dicen, me importa poco la lógica feminista o mis derechos sociales frente a mi situación laboral. Esta es la barbaridad. Vamos a ir por partes. Las luchas sociales llegan cuando ya he conseguido una estabilidad económica, laboral, etcétera. Esto tiene un problema y es entender, lo primero, enfocarlo desde una perspectiva totalmente occidental, casi únicamente desde España. Lo segundo, pensar que las personas tienen la misma facilidad para conseguir derechos cuando se ven como en el mismo estado social o cuando no lo están. ¿Qué quiero decir con esto? A la hora de conseguir derechos sociales es muy importante una base de respeto. Las personas que me tienen que ceder los derechos laborales muchas veces están en unas clases sociales más altas. Están en unas clases sociales a las que han conseguido porque tienen más recursos, porque han tenido una educación mayor, porque han tenido una serie de ventajas que le ofrece toda una estructura y toda una serie de instituciones. Por lo tanto, cuando yo quiero conseguir estos cambios que desde la otra bancada nos dicen que son tan importantes como los laborales, primero necesito una base de respeto. Primero necesito que me entiendan como un igual. Primero necesito que me consideren a mí siquiera también como persona y no como una herramienta. Cuando yo centro mi discurso en los derechos laborales, en las condiciones laborales, no le estoy diciendo, trátame como un igual, también soy persona. Estoy diciendo, estoy trabajando para ti, intenta mejorarme las condiciones. Intenta que no me haga daño porque tenemos algún serie de protección en las fábricas, intenta reducir un poco la jornada porque es que quiero también estar con mi familia, me puedes subir el salario para poder comprarme más cosas. Lo estoy haciendo desde una posición de inferioridad hacia alguien que tiene el poder. Muchos problemas con esto. Y es que parte de un punto, y es que lo que nos quieren vender es a las personas de clase obrera y gente humilde, etcétera, lo que más les preocupa es conseguir una estabilidad y una seguridad. Esto pasa por tener un salario digno y un poco para pasar con la familia, seguridad laboral, etc. Esto tiene un problema.
Cuando yo centro mis medidas en los laborales, estoy creando una dicotomía entre jefes y trabajadores. Estoy convirtiendo a los trabajadores en herramientas que piden ser mejor utilizadas. Permanece la narrativa de trabajar para alguien y no con alguien. Es cuando yo consigo mejoras sociales, que consigo un acercamiento entre personas acomodadas y gente proletaria. Y es donde desarrollo una empatía mucho mayor. Cuando yo tengo una educación de calidad, tengo a niños y jóvenes de distintas escalas sociales, de clases sociales, interactuando. Cuando tengo un sentimiento de unidad de las mujeres, de todas las clases, porque le damos importancia al feminismo y no simplemente a los estratos sociales, es donde consigo este acercamiento. Las mejoras laborales deben llegar cuando ya tengo una concepción de respeto entre las clases. Y con los derechos laborales que se han conseguido, por ejemplo, en la revolución industrial, entendemos que lo que primero hay es una conciencia de clase. Primero entendemos que somos personas que están en una situación y no tiene que ver con el dinero, sino de cómo nos ve la sociedad. El problema es que nos están viendo como herramientas. Y esto no tiene que ver con la situación laboral, tiene que ver con cómo se acercan a nosotros, tiene que ver a las relaciones de poder, cuando yo pido mis derechos, cómo nos están tratando desde una posición de superioridad hegemónica. No tiene que ver con la situación laboral. La importancia, cuando pedimos estas medidas, no es en sí el dinero que nos den, es por qué nos lo tienen que dar. Nos lo tienen que dar porque yo también merezco una vida digna. Este es el punto clave. Los puntos sociales son los que luego desencadenan las mejoras económicas respecto a mi situación laboral. Yo no puedo esperar que el poderoso me dé a mí mis derechos si ni siquiera me ve como igual, si ni siquiera me ve como una persona, si me ve como una herramienta. Respecto a esto, Javi, ¿qué te traía? Y es que te dice, no, yo lo que quiero es que la ideología tenga una intención de cambiar las perspectivas, que las personas voten, y te explica cómo las personas votan por narrativas de identificación, y te dice, en grupos de personas de clase obrera, barrios de trabajadores, comienzan a identificarse con propaganda liberal, del ascenso de la escala. ¿Cuál es el problema? Es que para hacer este ascenso se necesita quitar barreras sociales que existen. Cuando yo soy una persona que ha estudiado en una pública y me prejuzgan a la hora de dar oportunidades, cuando yo vengo de un barrio que se considera marginal o incluso por motivos de etnia, motivos de género y se me están denegando problemas que no sufre tanto la clase acomodada, en tanto que ya tienen una serie de estructuras, ya tienen una serie de beneficios que no le afectan tanto como las clases sociales. Por eso es tan importante impactar tanto en las personas de izquierda y en las personas trabajadoras. Otro punto que creo, y este es el punto que no entendía nuestra alta, y es que nos dicen, no, es que si yo soy este trabajador, yo lo que quiero es tener esta estabilidad económica en mi familia, no me interesa tanto las luchas feministas, no me interesa tanto motivos raciales, si debe ser liberal, comunista. ¿Cuál es el problema? Y es que no se lo han planteado. ¿Por qué los obreros votan a un partido liberal como Vox? Porque apelan a los sentimientos de aquello con lo que se identifica el obrero. En este caso, la patria. No tiene por qué ser estas luchas sociales, vuestros pensamientos, pues de centrarlo en lo social, simplemente luchas feministas, luchas del colectivo LGTBI, que no resonan conmigo. Pueden ser también sentimientos de patria, de cómo me entiendo con mi propia nación, de cómo se me considera a mí. Las alternativas no centrarse en el feminismo, sino en las características de identificación propias. Este es el punto que no había entendido en nuestra alta. Entonces, ¿por qué ganamos este debate? Porque Javier, te explico, bueno, punto primero a la baja. Ojo, hay una tensión súper grande. Por un lado te dices que la extrema derecha no nos convence con discursos comunitaristas como la patria, y por otro nos dices que lo más importante con la izquierda para poder convencer es tratar de manera individual a cada una de las personas. No, cuando conseguimos los cambios sociales, no son identificativos solos. Son cuando yo consigo todos estos cambios sociales, nos engloban a todos. De eso, por eso se llaman sociales, en tanto que yo consigo que me consideren como persona, que consigo que me consideren una persona a todos nosotros, que no nos consideren como herramientas simplemente, que no somos simplemente la clase obrera y somos una herramienta conjunta, sino que somos individualidades, somos toda esta serie de personas. El problema es que estos nuevos partidos de derecha que convencen, hacen apelando a sentimientos como en la patria, la seguridad, porque es que el de fuera te lo va a quitar. Por ejemplo, este tipo de sensaciones que son las que tienen tanto impacto. Entonces, ¿por qué se cae desde nuestra bancada? Porque Javier sí que te explica los impactos que son exclusivos de nuestro mundo y te explica cómo todos los avances que se consiguen a la hora de conseguir esta estabilidad de trabajo tienen que pasar primero porque me consideren a mí como persona. Es cuando yo ya tengo esta situación de respeto que yo puedo empezar a pedir, puedo empezar a conseguir estos derechos laborales que tanto nos importan como personas trabajadoras de izquierda. Muchas gracias.
Aquí me voy a chocar, ¿no? Antes de nada, venga, no quiero mostrar todo el chiquito. A ver, golpe, pero esta desmotivación al principio. Bien, ¿cómo funciona la mente de una persona de izquierdas que generalmente es una persona o que está en una minoría, que es una persona pobre y que se va a recoger ajos a Valladolid por 3 euros? ¿Y cuál es el problema? El trabajo es aquello que yo tengo que hacer durante 40 años de mi vida, quiera o no, me guste o no, y que afecta al resto de las cosas. Yo puedo estar casada con la mujer, el hombre más maravilloso del mundo, pero si tengo 3 trabajos para poder mantenerme, me va a costar muchísimo. Entonces, por eso quiero que ese trabajo sea lo mejor posible para yo tener eso. ¿Cómo consigo esto? La métrica es donde yo voy a conseguir un mundo, más cambios más tangibles y que hagan que esa generalidad esté mejor. Yo, como persona de izquierdas, prefiero un movimiento de izquierdas más fuerte y más unido. ¿Por qué? Porque hay personas de izquierdas que votan a Vox, porque a lo mejor me importa un poco menos que una persona LGTBI dejar esos derechos ahí, porque lo que me importa es tener dinero para poder comer y materializar eso en otros aspectos de mi vida, la pirámide de Maslow. Si no tengo para comer, para tener un techo, para darle de comer a mis hijos, a lo mejor prefiero ir a un partido que pueda hacer esas cosas, incluso ramificando, pues, que me digan es mujer, vales menos, porque a mí me importan más otras cosas. Es en el momento que con esta lucha de izquierdas, ahora te lo diré anteriormente, es el momento que con esta lucha de izquierdas, cuando yo puedo hacer un cambio tangible en otros sitios, puedo hacer realmente este tipo de cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Sale primer gobierno y me dice al final que yo tengo una priorización, la clase obrera hay como un problema, pero es que al final la clase obrera es lo que realmente puede sustentar todo y es realmente lo que hace más cambios. Tú nunca me explicas, o sea, me explicáis lo de es que más resolver se ha diluido esta ideología, pues justo por eso. Mira, es que hay progres que votan a Podemos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mis necesidades cubiertas, entonces pues me da igual, porque yo sé que voy a seguir cobrando lo mismo, porque mi padre sigue siendo el dueño del Banco Santander y Campos Mundos, pero ya me puedo preocupar por esos motivos sociales. Por eso yo, pues director de comillas, si tengo una hija que a lo mejor es LGTBI, puedo permitirme votar a eso, porque mi estatus económico va a seguir en el mismo lado. El problema es que esa lucha, o sea, esa ideología que tú me dices que está más diluida, es porque yo, con el trabajo que es aquello que tenemos que hacer todos, desgraciadamente, porque poder vivir por el sistema en el que vivimos, une a todas esas personas. Yo creo que como persona de izquierda, si a lo mejor a mí me importa un poco menos la lucha del LGTBI, la lucha de las mujeres o la lucha del colectivo minoritario que me quieras decir, cuando veo que el discurso es algo que me afecta a mí directamente, es cuando tengo un movimiento más fuerte. Yo ya sé que la izquierda está luchando por esas minorías. Yo ya sé que si soy una persona que de verdad me importa muchísimo más el movimiento feminista, la lucha del LGTBI, voy a votar a la izquierda, porque si voto a Vox, pues a lo mejor me apalean por la calle. Me refiero, son cosas lógicas. Entonces lo que tengo que hacer es conseguir los votos de todo ese resto de gente y de esas personas que realmente son los que ven este punto económico como diferenciador en el discurso. Dime, Avellana. Llevamos 150 años luchando por obtener derechos laborales, hemos creado sindicatos, hemos creado derechos a huelga, tenemos un montón de mecanismos para luchar por nuestra mejora salarial. Creo que lo que tenemos que centrarnos en que esos derechos... Vale. Si llevamos 150 años y aún no lo hemos conseguido, es cuando hay que darle esa importancia que tiene ahora mismo. Porque si en 150 años no lo hemos conseguido, es cuando yo ahora tengo que darle esa importancia. Y es que esos derechos laborales, ese cómo se tienen trabajo, es mucho más fácil hacer los cambios. Cuando yo en esos derechos laborales digo, mira, es que todos los trabajadores somos iguales, tenemos el mismo valor, ya estoy consiguiendo un logro de lucha feminista, que es que tú y yo podamos cobrar lo mismo. Es mucho más fácil que se materialice en mi mundo. Y también nos hablaba la alta de cómo al final yo dejo relegado otro plano que más me importa. Ya hemos explicado cómo, si eso es de verdad tanto lo que me importa, yo voy a votar a la izquierda porque es la única persona que me lo va a dar, pero si esas cosas me dan un poco igual, es mucho más fácil que yo no vote a Vox cuando me promete que voy a tener unas mejores condiciones laborales y que no va a venir gente a quitarme el trabajo, que voy a tener esa estabilidad. Que cuando la izquierda a lo mejor se centra en ese discurso. Si tú me estás diciendo que llevamos teniendo sindicatos 150 años y aún no hemos conseguido nada, no llevamos tanto luchando por derechos sociales, y sí que se han conseguido, creo que entonces es más importante, por lo que tú me has dicho, centrarme en eso. Y es que, sea cierto que la gente no vive solo en Europa y que hay otros colectivos, yo creo que me importa muchísimo más que en mi país tenga unos mejores derechos laborales y una mejor estabilidad para no tener que irme a otro país a sacrificar todo lo que tengo en mi mundo. Yo creo que sí, estamos en Europa, pues ya se entiende eso, pero
pero si estoy fuera de Europa, donde hay gente más vulnerable, creo que es muchísimo más importante que esa gente tenga un sustento y no tenga que irse fuera para poder dar de comer a la gente y que pueda quedarse en ese plano, porque el trabajo al final es lo que me permite desarrollar otros ámbitos de mi vida y ese tipo de cosas. Dime muy rápido. Sí, alta oposición hacia la asunción de que las personas votamos de forma racional en base a lo material. No existirían sus ricos de izquierdas, no existirían... Vale, pero es que no es que yo tengo, o sea, yo tengo una ideología en base a mi persona y también en base a mis características. Yo sí soy una persona que estudia beca de la universidad, entiendo que no voy a votar al partido que no me da becas, porque entonces no estudio. Entiendo que la gente no es imbécil. Entonces, por eso yo creo que cuando mi ideología se basa en uno, yo lo que pienso y también lo que me vende, es mucho más fácil llegar a más gente con mi discurso que sobre el tuyo. También es hablar de estos derechos sociales, que, mira, hay una cosa de tu discurso que es una putada, y dices que yo estoy supeditado a mi jefe y hay una... Es que sí. O sea, mi jefe tiene poder sobre mí porque tiene más dinero y es que me va a pagar eso. Y es una mierda, pero yo tengo una inferioridad monetaria respecto a la gente que me da trabajo. ¿Está bien? No, pero yo tengo que entender que la tengo y luchar por eso. Y no es que yo luche por eso porque soy un robot que tiene que trabajar, sino yo lucho porque esos derechos sociales y porque yo estoy teniendo un trabajo que tiene que ser reconocido y merece que tenga un dinero cuando realmente estoy haciendo un cambio. O sea, cuando entiendo que, pues alguien de comillas, puede pagarse los estudios mejores que yo, pero yo tengo un trabajo que me puede permitir, cuando me pagan en vez de 3 euros la hora, si yo sigo teniendo que recoger a José en Valladolid, me pagan 6, porque se entiende que ese trabajo es importante y sustenta todo, es cuando yo puedo desarrollar mejor otros ámbitos de mi vida. Y entonces es cuando es más fácil que se rompa esa barrera, cuando yo al final voy cobrando más y voy subiendo en esa escala. Al final, esa dicotomía que me dices, es que el trabajo me permite sobrevivir y por todo esto, en plan, de que la sociedad nos ve como una herramienta, es que yo puedo tener una mejor vida y puedo tener mejores cosas sustentadas, cuando eso que tengo que hacer durante 40 años y me permite, y me permite desarrollar mi trabajo, mis relaciones sociales, mi vida de pareja, o simplemente que yo tenga un sofá en el que tumbarme a ver la tele, es el trabajo, es mierda, pero es que es lo que hay. Y entonces yo puedo seguir luchando desde mi bancada por los derechos de mujeres, personas LGTBI o otras minorías, cuando uno, yo tengo esa base sustentada, dos, creo que es más fácil llegar desde dentro a esos problemas que uno ya vemos que se están solucionando y puedo tener más poder para hacerlos, o cuando yo doy esos derechos más fácil que luego pueda desarrollarme para hacer estas cosas. Dos, si yo le quito la importancia nuclear que tiene lo del trabajo, estoy viendo como uno, mucha gente se me va a ir fuera porque no entiende esta importancia. Dos, en el momento en el que yo lo dejo más relegado a segundo plano, una cosa que es tan importante, tan trascendental en mi vida, es cuando tengo una peor solución para este tipo de cosas. Y al final, de que Vox apelaba y otros partidos mueven esto, o lo individual que les traía a la Cámara Baja, es mira, es que como yo no puedo ir a personas individuales para que me voten, prefiero ir a esa generalidad de todo tipo de trabajo, y al final a mí lo que me importa como persona de izquierdas es tener ese movimiento fuerte y que la gente me vote a mí, no vayan a otros partidos porque le prometen aquello que yo no puedo tener. Quería decir que muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí, porque cada vez que voy a debate veo a toda esa gente que me hace acercarme más a la persona que yo quiero ser, y pues muchos de ellos estáis aquí. ¡Mucho!